Sache mojos. Ejamipco tata noviono. Ejamipco meme noviono. Buenos días, señores. Buenos días, señoras. Y ya estamos casi en el umbral del año 2025, el umbral ya de salida. Faltan pocas semanas. Bien, en nuestra agenda hoy tendremos un repaso a la actividad cultural de la semana anterior y la entrevista, les anticipo esto. La entrevista estará dedicada a revisar la participación de indios guarayos en la antigua provincia de Mojos. Indios guarayos en la provincia antigua de Mojos, en la época colonial. ¿Les interesó el tema? Bueno, primero hay que escucharlas. Pero les pido que se acomoden, se alisten para comenzar el programa cultural Sachimojos. En honor de Baures. El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción en el calendario católico. El 8 de diciembre es la fiesta patronal de Baures, pueblo de la provincia Itenes del B. Al mismo tiempo es el aniversario de la fundación de Baures, que comenzó en la misión evangelizadora que se denominó Concepción de Baures. Esa es la relación. La misión jesuítica fue creada en 1708 por el cura Lorenzo Legarda, aunque hoy se conoce que en realidad la fundación de la misión evangelizadora Baure fue realizada unos meses antes de diciembre. Sin embargo, por costumbre y por ser el Día de la Inmaculada, queda la fecha del 8 de diciembre como aniversario patronal. La antropóloga Francisca Riedel, que vive en Baures hace muchos años, ha investigado el origen de la palabra Baure. En uno de sus escritos, ella dice que la palabra se pronuncia en realidad Wauore, lo que la vincula al idioma Itonama. Otra posibilidad es que Baure, la palabra, el término, provenga de los pueblos Waurá o Bare, grupos ligados a la familia Arawak. Los Arawak fueron una nación que se extendió por el Caribe y América del Sur, buena parte de América del Sur, la parte norte del sur, y entonces derivó en lo que ya conocemos. Baures hoy actualmente es sinónimo de chocolate, donde se produce uno de los chocolates más sabrosos de Bolivia. Bien, Baures ya tiene 317 años de historia. Felicidades a los baureños por este nuevo aniversario. Huellas de Mojos. En la inmensa llanura del norte de Bolivia, en la antigua provincia Mojos, se desarrolló una cultura. De ella ya hemos empezado a conocer. Los habitantes de esa cultura realizaron grandes obras de ingeniería. Por eso conocemos canales, lomas, camellones, terraplenes. Estas obras se encuentran en casi todo el departamento del Beni, particularmente en la zona sur y central de la actual jurisdicción beniana. Esas huellas han comenzado ya a identificarse, a clasificarse, a estudiarse por expertos arqueólogos, antropólogos, historiadores, biólogos y otros especialistas que tratan de buscar, de precisar qué pasó, cómo vivieron, quiénes vivieron, qué comían, qué trabajaban en esa época anterior. Se dice, se estima que 5.000 años antes. En Trinidad
En Santana de Yacuma y en San Ignacio de Mojos existen repositorios de estos restos. En Trinidad, en realidad es un museo. Actualmente está todavía en refacción, no se ha reabierto. En Santana de Yacuma hay un repositorio que tiene cierta relación con el municipio y en San Ignacio de Mojos hay otro repositorio que sí es responsabilidad municipal. Esta semana, precisamente en San Ignacio de Mojos, la alcaldía realizó la inauguración de una sala de exposición permanente de esas huellas. La exposición se denomina Las huellas de nuestro pasado. Ahí se exhiben restos de cerámica, piedras, huesos, tejas, ladrillos, que fueron encontrados en la ruta San Ignacio-San Borja. Fueron encontrados por la empresa que se encargó de la construcción de la carretera entre San Ignacio y San Borja. El repositorio arqueológico de San Ignacio está a cargo de Vanessa Huataica, que es directora de Cultura de la Alcaldía Mojeña. Desde Sachemojos felicitamos a San Ignacio por este espacio dedicado a la arqueología. Y a propósito de San Ignacio, el domingo anterior la Escuela de Música realizó su acostumbrado concierto navideño. Se efectuó en su propio auditorio. Ustedes saben, el Instituto de Formación Artística San Ignacio tiene un local muy bonito. Ahí tienen un auditorio. La orquesta y el coro infantil de la escuela mojeña interpretaron temas navideños, claro, por la fecha. Temas navideños que fueron la alegría de los niños que estuvieron ahí en el auditorio. Felicidades a la Escuela de Música de San Ignacio. Baile rojo veniano. En el mundo hay bolivianos repartidos en todas partes. Por supuesto, hay muchos venianos y pandinos que han emigrado. Algunos realizan labor empresarial, otros labores sociales, algunos hacen labores deportivas, científicas, etcétera. Pues hemos encontrado a un grupo de venianos que muestran la cultura regional en Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos. Y cada noviembre, como homenaje al mes aniversario de la creación del Beni, este grupo se organiza en una ocasión especial. Este grupo en realidad es una empresa, organiza el que se ha denominado Baile Rojo Veniano. Llevan ya 13 años. En realidad es una gala, es una fiesta, pero llevan 13 años y lo hacen en la ciudad de Virginia, en el estado de Virginia, debe ser, cerca de Washington. La empresa es una iniciativa de la señora Faride Abuit Dorado, nacida en Baures, casada actualmente con un ciudadano estadounidense. Ella hizo una pausa en medio de su intensa agenda, nos atendió por teléfono. No tenemos la grabación, no vamos a pasar ahora, pero nos explicó todo esto que les estamos diciendo. El baile rojo veniano. ¿Por qué se llama baile rojo? Porque todas las damas, especialmente las damas, van vestidas de rojo. Así es la costumbre de ese acontecimiento. Se inició hace 13 años y asisten invitados especiales, gente de Estados Unidos, de otros países, un pequeño porcentaje bolivianos, cruceños, paceños, orureños, dice, y también, claro, venianos, aunque menos, mucho menos, proporcionalmente es comprensible, pero asiste mucha gente. La coreografía reproduce, como en el caso de este año, naturaleza, cultura, las danzas, la artesanía veniana. En realidad, nos dice la señora Faride, se descubre aquí, en el baile rojo veniano, la otra Bolivia y le abre los ojos a potenciales visitantes, turistas. ¡Qué bien, qué bien! La señora Faride Abuit Dorado es natural de Baures, reside en Estados Unidos hace 25 años. Ella es una chef, cocinera profesional. Y nos comentó de otra parte que el baile rojo se hacía en Trinidad
El nombre lo tomó ella del restaurante Macondo en Trinidad. Dice que aquí en Trinidad se hacía el baile rojo. Felicidades a Faride por el emprendimiento, que es una oportunidad, como dijo, para mostrar el Beni al mundo, lo que tiene Bolivia en el Beni. Proyecto por Cachuela Esperanza. En la historia de Bolivia, la época de la goma en el norte del territorio tiene su lugar. Tiene su lugar en la historia, decimos. La explotación del caucho dio riqueza al país y dio riqueza a las empresas y a los propietarios de esas empresas que se dedicaron al caucho. Ocasionó mucho dolor, mucho sufrimiento, no cabe duda, ya lo sabemos, especialmente entre la población indígena. Hubo mucho abuso. La mayor referencia geográfica del sistema gomero que existió en esa región, entonces, estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, es Cachola Esperanza. El sitio, Cachola Esperanza, sitio que sirvió de centro de operaciones para la Casa Suárez Hermanos. Cachola Esperanza, a orillas del río Beni. Cachola Esperanza se convirtió o fue convertida por la Casa Suárez en una ciudadela. Tenía variados servicios, por no decir todos los servicios, para los dueños de la empresa. Hoy, sin embargo, Cachuela está abandonada. Por eso, para rescatarla, se ha presentado un proyecto de ley para declararla la ciudad Patrimonio Cultural Material Inmueble del país. Eso de patrimonio cultural material inmueble son nombres de las diferentes categorías que reconoce una ley cultural de Bolivia. Bueno, la declaratoria busca que ese patrimonio sea el conjunto histórico urbano y arquitectónico de Cachuela, del lugar. El proyecto identifica el sitio como un vestigio de la era del caucho y símbolo de la riqueza del oriente boliviano, que deben preservarse. Vestigios del caucho y de la riqueza, símbolo de la riqueza del oriente. La propuesta legislativa amplía el alcance del decreto de 1982 que firmó el presidente de entonces Celso Torrelio y que declaró a Cachola Monumento Histórico Nacional. Actualmente es Monumento Histórico Nacional. Con la nueva disposición se pretende que Cachola reciba una acción estatal en sus tres instancias, nacional, departamental, municipal, para proteger y conservar el patrimonio que posee, que todavía posee. El proyecto fue aprobado ya en la Cámara de Senadores en la legislatura anterior, hasta noviembre pasado, pero no hubo tiempo para que diputados hagan la revisión. Ahora, el diputado Raúl Párraga Meléndez ha solicitado que la Cámara de Diputados lo reponga y lo considere en la agenda legislativa. En relación a Cachola Esperanza, debemos decir, hay otro proyecto de ley, también de la gestión anterior. El senador Jesús Justiniano es autor del proyecto de ley para incorporar el tramo caminero Guayaramerín-Cachuela a la red fundamental de carreteras, red que es responsabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras. El proyecto del senador Justiniano, ex senador ahora, fue aprobado en la Cámara de Senadores y ahora corresponde su revisión en la Cámara de Diputados. En este caso, el proyecto pretende que el Estado, el gobierno nacional, construya una carretera hasta Fortaleza, pasando por la comunidad Nueva Esperanza en la provincia Federico Román. O sea, siguiendo más o menos la línea de la frontera con Brasil. Este proyecto de ley para construir una carretera hasta Cachola y Fortaleza fue presentado en la gestión pasada, como dijimos.
Bachilleres, un paso adelante. Este diciembre es el mes de los nuevos bachilleres de secundaria. En las unidades educativas están ahorita al tope de la organización del acto de graduación. Algunos ya hicieron, otros están haciendo este fin de semana y otros van a hacer los siguientes días. Terminan las clases, salen las notas, se hace la entrega de libretas. Bueno, como ejemplo, en el municipio de Loreto, provincia de Marván, en el sur del Beni, la unidad educativa Perfecta Viuda de Bejarano gradúa bachilleres este año a 8 alumnos. ¿Han escuchado bien? En el colegio de Loreto se graduarán bachilleres 8 alumnos. 5 mujeres, 3 varones. Ellos han culminado sus estudios de secundaria. El acto de graduación ya se realizó este viernes pasado, viernes 12. El lema de los flamantes bachilleres es Litium, pero es un acrónimo, quiere decir, las ilusiones trazadas hoy iluminarán un mañana. Las ilusiones trazadas hoy iluminarán un mañana. Frases como esta son las que acostumbran adoptarse en cada colegio. Los bachilleres a principio de año empiezan a ver qué se va a llamar nuestra promoción. Hay que ponerle un nombre del profesor, del director, de una personalidad. Hay otros que dicen, no, pongámosle una frase, un eslogan. Y estos han elegido esto. Coincidencia o no, la frase creó ese acrónimo que tiene similitud con el de litio, el mineral que es tan preciado hoy en el mundo. La directora del Colegio de Loreto, la profesora Ruthzi Zavala, nos dijo vía teléfono que el colegio tiene una pequeña biblioteca y que están haciendo gestiones para tener más material de lectura. Los que tengan algo para donar, en Loreto necesitan. Felicidades a todos los nuevos bachilleres del Beni y también los de Pando. Calendario histórico regional, año 2007. 15 de diciembre. La Asamblea de la Beninidad, integrada por representantes de instituciones y organizaciones sociales, de manera unánime aprueba el texto del Estatuto Autonómico del Beni. Al año siguiente, en junio de 2008, el estatuto fue ratificado en referendo departamental. La nueva Constitución Política del Estado de 2009 exige su adecuación a la nueva Carta Magna. Esa adecuación fue realizada en la Asamblea Legislativa Departamental desde el 2010 y concluida en el año 2021. El Tribunal Constitucional Plurinacional observó el texto en el año 2022 y debe ser corregido. Calendario histórico regional, año 2011, 16 de diciembre. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni destituye al gobernador Ernesto Suárez Satori, imputado por delito de corrupción. En su lugar es designado gobernador interino el asambleísta Jason Rivera Leyes, del MNR. Suárez, líder del Partido Demócrata, rechaza la acusación. Ese mismo día fueron también suspendidos los asambleístas Sonia Suárez Araúz, del MNR, por un delito de incumplimiento de deberes, y también Carlos Navia Rivera, del MAS, por un caso de supuesta conducta antieconómica. Al año siguiente, en mayo de 2012, Ernesto Suárez renunció de manera irrevocable a su cargo. En febrero del año 2013, los asambleístas Suárez y Navia recobran su calidad de legisladores cuando el Tribunal Constitucional declaró nulos los artículos de la Ley de Autonomías referidos a la suspensión de autoridades electas. Calendario histórico regional, año 1843, 17 de diciembre. El emisario del gobierno boliviano, Vicente Pasos Canqui, firma un contrato para el establecimiento de una comunidad de colonización en Mojos o en Chiquitos. Se contrata a la compañía belga de colonización. Se firma el convenio en París. El contrato busca promover en la región tropical de Bolivia la agricultura, la industria y el comercio por el río Amazonas. El gobierno entregaría 1 millón de acres por 99 años y la compañía belga instalaría 50 familias europeas cada año.
Era presidente don José Vallivian. Calendario histórico regional, año 1944, 17 de diciembre. Nace en Trinidad José Luis Maese Vaca, compositor y cantautor. Bachiller del Colegio Nacional 6 de Agosto, integrante del cuarteto Los Carlos, que ganó la medalla de oro en el Festival Latinoamericano de Salta. Fue parte de Los Trinitarios, también de Los Macheteros y del grupo Los Taitas. Pepe Maese compuso las conocidas Canción para la Mama, Virgen de Loreto, Guayará y Yo soy el Beni Señores, entre muchas otras. Fue director de Cultura de la Alcaldía de Trinidad por 3 gestiones consecutivas. Falleció en el año 2022. Calendario histórico regional, año 1983, 17 de diciembre. Se crea el Comité Ejecutor del Proyecto Ichilo Mamoré, CEPIMA, por ley para mejorar la navegabilidad del eje fluvial más importante de Bolivia. El proyecto busca construir infraestructura portuaria, mejorar la navegación fluvial y vigilar el comportamiento de la cuenca amazónica. Su jurisdicción abarca los departamentos de Pando, Beni, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El 6 de diciembre de 1988, la Ley 1039 sustituye el CEPIMA por el Servicio Nacional de Mejoramiento de la Navegación Amazónica, SEMENA, con el mismo objetivo. Con base en la ciudad de Trinidad, el SEMENA tiene un directorio integrado también por los navegantes fluviales. En Guayaramerín instaló un astillero donde construyó barcos sacapalos. Calendario histórico regional, año 2003, 19 de diciembre. El alcalde de San Ignacio de Mojos, Eduardo Abularach Vaca, muere asesinado por disparos de arma de fuego. El crimen fue cometido en la misma alcaldía por un empleado municipal que en estado de ebriedad disparó 3 veces a la autoridad. El asesino, Fernando Malúe Ovale, de 22 años, fue detenido inmediatamente. Confesó ser el autor. Un grupo de personas invadió las dependencias policiales de San Ignacio y trató de cobrar venganza por mano propia. En el 2004, el acusado recibió sentencia que pasó a cumplir en la penitenciaría de Trinidad. En el 2010, Malúe murió por disparos de arma de fuego fuera del penal cuando cumplía trámites judiciales para sus compañeros de cárcel. Calendario histórico regional, año 2021, 19 de diciembre. La Sociedad de Ingenieros del Beni elige por primera vez a una mujer como su presidente. En elección democrática, la ingeniera civil Nancy Mónica Córdoba Vaca gana el puesto para el periodo 2021-2023. Sucede después de 49 años de la fundación de la Sociedad de Ingenieros. En la nueva directiva de 10 integrantes, otras 2 mujeres, Ana del Rosario Chávez Coelho e Isbenca Justiniano Guisada, ocupan la Secretaría General y la Secretaría de Deportes, respectivamente. La ingeniera Córdoba es nacida en Trinidad, titulada en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Fue concejal municipal y docente de la Universidad Autónoma del Beni. Calendario histórico regional, año 1905, 20 de diciembre. Nace Serafín Rivero Carvalho en la ciudad de Trinidad. Participó en la Compañía 21 del Ejército en la Guerra del Chaco. Dirigió el periódico El Nacionalista en Trinidad. Fundó el diario El Debate de Riberalta. Escribió en el Eco del Beni y fue director del semanario La Patria. Presidió la Federación de Ex Beneméritos del Beni, del Club Social 18 de Noviembre y del Rotary Club La Paz. Para perpetuar su legado, sus hijos y nietos crearon una fundación con su nombre. Los indios Guarayus en Mojos. En la historia de Bolivia, el nombre de Mojos es sinónimo de Beni. Mojos fue una provincia de la administración colonial española creada por los conquistadores en América. Primero fue dependencia de Lima, después la provincia fue dependencia de Buenos Aires. En el siglo XVII, después de varios intentos,
los sacerdotes de la Compañía de Jesús entraron a la zona y convencieron a los indios mojeños a aceptar la autoridad de España. Para ello crearon las misiones evangelizadoras. Misiones que no fueron otra cosa que reducciones de gente en la que los indígenas empezaron a recibir educación dominados por el imperio. Con el tiempo, las misiones jesuíticas se convirtieron en pueblos grandes, ciudades como muchas actuales. La primera reducción fue Loreto en 1682. Desde Loreto, los curas fueron avanzando e iban hacia el norte. En la mayoría de los casos, los reducidos eran indios de la misma zona. En otros, las misiones fueron creadas con gente de otra región, incluso de muy lejos. Este fue el caso de la misión de San José de Mojos, fundada en 1691. Esa reducción no prosperó, fue cerrada. De ese tema vamos a hablar hoy para conocer qué pasó con la misión de San José, especialmente con los indígenas que fueron traídos. El que sabe de esto es un antropólogo. Él se llama Francisco Azarú Yustel Arbelo. Azarú y su colega María Agustina Morando han publicado este artículo que analiza el libro de bautismos desde el año 1714 al 1724 en la misión San José de los Mojos. Azarú, él me pide que lo llame así, Azarú, le quiero agradecer. Agradecer porque nos atiende desde Formosa, en el norte de Argentina, donde actualmente se encuentra trabajando un nuevo documento académico. Gracias por aceptar este enlace virtual, Azarú. Muchas gracias a vos, Juan Carlos, por tu invitación. Estamos aquí, un placer estar aquí contigo. Bueno, para nosotros es pues un privilegio contar con tu presencia por lo que conoces y por lo que vamos a hablar enseguida. Una primera pregunta en base al artículo que ustedes con tu colega María Agustina han escrito y han publicado. ¿Quiénes son los indios guarayos de la época colonial en Mojos? Ustedes le llaman guarayus. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué clase de pueblo estamos hablando? Bueno, justo lo poco que se sabe sobre los guarayos coloniales de Mojos, lo pueden encontrar en el artículo que escribimos con María Agustina Morando, publicado en la revista Estudios Atacameños, y ahí hacemos un repaso de las fuentes jesuíticas que documentan a los guarayos, bueno, y alguna que otra de confección portuguesa, ¿no? Los guarayos son, se podría decir que uno de esos grupos escurridizos, ¿no?, y marginales de la historiografía jesuítica de Mojos, ¿no?, que son básicamente dos etiquetas que se las han ganado porque en efecto están escasamente documentados en las fuentes, ¿no? Y esto ha hecho creer a los historiadores que los guarayos, así como otros grupos igual de poco documentados, ¿no?, se mantuvieron al margen de las misiones de la Compañía de Jesús, ¿no? Pero esta es una afirmación del todo inapropiada, ¿no?, si antes no se ha hecho una revisión, digamos que cabal, ¿no?, de todos los géneros de las fuentes históricas, ¿no? Y uno de esos géneros, que de hecho es el menos estudiado, ¿no?, son los libros de bautismo de las misiones jesuíticas de Mojos, ¿no? Y en estos libros, en efecto, aparecen los guarayos mejor que en cualquier otra parte, ¿no? Entonces, a partir de estos libros, bueno, y también de las otras fuentes de Mojos, podemos decir que los guarayos fueron un grupo que hablaba una lengua guaraní, entonces, para ser más concretos, una lengua emparentada con las lenguas habladas por los guaraníes del Paraguay y los chiriguanos de la cordillera oriental de los Andes, ¿no?, que ambas conocidas, por supuesto, por los jesuitas del siglo XVII, ¿no? Y en esta época no se puede hablar aún de familia lingüística tupi-guaraní, porque tal categoría no existía, ¿no? Pero de hecho, los jesuitas dijeron que los guarayos hablaban la lengua guaraní, ¿no?, o la lengua chiriguana, ¿no? Y en algunos casos se refirieron a su lengua con el glotónimo guarayo, ¿no?
Probablemente la primera vez que el etnónimo Guarayo aparece mencionado en la documentación jesuítica de Mojos es en la relación del hermano Josep del Castillo, ¿no? Escrita en 1676. Pero no estamos seguros si estos guarayos formaban parte del mismo grupo que más tarde fue reducido en Mojos, ¿no? Puesto que Castillo, de hecho, pues, lo situó río Yapacaní arriba, ¿no? Entonces, los guarayos reducidos en Mojos, ¿no? Habitaban al oriente del Mamoré y fueron visitados aparentemente por primera vez en 1693 por el padre Cipriano Barase, ¿no? Barase además hablaba la lengua chiriguana, porque estuvo destinado en las misiones de los indios chiriguanos antes de llegar a Mojos, ¿no? Así que suponemos que pudo comunicarse medianamente con ellos, ¿no? Los guarayos fueron representados por los jesuitas, entre otras cosas, como una nación belicosa, ¿no? Una nación que tampoco tenía habitación fija, es decir, que no era completamente sedentaria, ¿no? Y cuyos miembros practicaban la antropofagia, ¿no? Mm. Entonces, la mayor parte de las descripciones que tenemos sobre los guarayos de esta época, de hecho, nos remiten a esta condición, ¿no? De caníbales, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que habitaban, ¿no? Que, mejor dicho, que vivían en constante estado de guerra con otros grupos como los Baures, los Tapacuras, los Coseromonos, los Sirionós, básicamente con casi todas sus naciones vecinas, ¿no? Eh, bueno, otras cosas que podrían ayudarnos a pensar quiénes eran los guarayos de Mojos colonial, quizás podríamos mencionar los primeros contactos más estables, exceptuando el de Barase de 1693 con ellos, ¿no? En 1702 sabemos que un buen grupo de guarayos se encontraba ya reducido en Trinidad, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, Alrededor de 1710 los jesuitas fundaron justo en las tierras de los guarayos el pueblo de San Juan Bautista Guarayos, ¿no? Entre Mm. 1711 y 1718 varios guarayos figuran como vecinos de Loreto. Después, en 1714, los jesuitas comenzaron a movilizar varios contingentes de guarayos, ¿no? Desde sus tierras al oriente del Mamoré hasta las misiones de Reyes, San Borja y San José, que es lo que hablamos en el artículo justo, ¿no? Que son además las misiones más occidentales de la provincia jesuítica de Mojos, ¿no? Están a prácticamente 200 kilómetros al oeste de la región de Guarayos, pero si quieres, esto lo podemos tocar más adelante, ¿no? En realidad, y te iba a interrumpir para esto, precisamente. Mi segunda pregunta, ¿eran estos guarayos, los indios que persiguieron los españoles que vivían en Santa Cruz para trabajos forzados? Hay algunas referencias crónicas de jesuitas y de otros que dicen que de Santa Cruz salían brigadas para ir a capturar gente, mano de obra. ¿Eran estos los guarayos? Ya, no lo sabemos. Es posible que algunos guarayos fueran perseguidos y capturados por los cruceños, justo en los siglos XVII y XVIII, como lo fueron otras poblaciones nativas, pero nada en las fuentes que yo he estudiado lo documenta. En cambio, sí se documenta, por ejemplo, una gran expedición esclavista cruceña hacia los Itonamas en 1715, ¿no? En la que capturaron 2000 indios. También expediciones del mismo tipo entre los Parabas, posiblemente un grupo de habla chiquita, y los chiquitos Tubasis entre 1690 y 1697, ¿sí? Que además ambos grupos, a pesar de su filiación chiquita, están dentro de la jurisdicción de Mojos y no tanto de chiquitos, ¿no? También, antes de que los jesuitas se establecieran en Mojos, los mismos nativos traficaban esclavos con los cruceños, es decir, que los indios mojos capturaban otros indios para vendérselos a los cruceños, ¿no? Después también los indios neófitos de Mojos realizaban expediciones para cautivar indios infieles o salvajes, ¿no? Llevarlos a sus misiones, tenerlos algunas veces como esclavos y de paso engrosar el número de habitantes de los pueblos jesuíticos. Esto no es ninguna novedad y ha sido estudiado detalladamente por el antropólogo japonés Akira Saito, ¿no? De quien se puede encontrar un excelente trabajo sobre el tema publicado en 2015 y otro del 2017 que también aborda la cuestión, pero de manera secundaria, ¿no? Ya. Eh, y bueno, Bueno, de hecho, uno de sí. los guarayos que acaban en San José, ¿no? Eh, bueno, por lo menos los que acaban en Loreto, eh, son guarayos capturados por los neófitos de Loreto en 1712. No, no, no son.
Bueno, mi siguiente pregunta, vamos a ir en este hilo. ¿Cómo llegan los indios guarayos a la provincia de Mojos de entonces? Uno puede ser esta de las capturas de los indios que estaban por acá, los mojeños podríamos decir, y otro de los que habían quedado de otras incursiones de sus enemigos de la vecindad. Pero para la provincia colonial de Mojos, ¿de dónde provenían estos indios guarayos? Mira, yo diría que los guarayos no llegan a la provincia colonial de Mojos. Los guarayos ya estaban en las tierras que pasaron a formar parte, ¿no? de la provincia de Mojos antes de que tal provincia se creara, ¿no? Isabel Combe justamente ha propuesto que los antepasados de los guarayos coloniales estaban emparentados con los itatines del occidente del río Paraguay, ¿no? Sin embargo, la presencia de los guarayos en Mojos es anterior a la creación de la provincia colonial de Mojos. Eso sí, no sabemos cuán anterior fue, pero sí que cuando los españoles comienzan a hacer expediciones al noroeste de Santa Cruz la Vieja y al norte de San Lorenzo de la Barranca, ya encuentran virtuales antepasados de los guarayos jesuíticos en la zona, ¿no? Lo que pasa es que esos guarayos no fueron registrados en las fuentes históricas tempranas bajo el etnónimo guarayo, sino bajo otros etnónimos que referían a grupos chiriguanas, es decir, hablantes de lenguas emparentadas a la chiriguana y a la guaraní, ¿no? Y sobre estos chiriguanas más boreales, ¿no? Como te decía, hay bastantes referencias, ¿no? Hay bastantes referencias en la documentación del siglo XVI, de gente habitando en las tierras donde un siglo después Varaz encontró guarayos. Muy bien. Bueno, mi pregunta principal, desprendida del artículo que ustedes han escrito, es, ¿se funda una misión jesuítica en Mojos con indios guarayos? Acabo de escucharte que el primer contacto lo tuvo eh, eh, Barace en 1693. Yo tenía entendido que la fundación de la misión jesuítica con indios guarayos en Mojos es de 1691. ¿Puedes aclararme, por favor, esto? ¿Hubo la misión? ¿Cuál es? ¿San José? No, no, es diferente. El libro de bautismo de San José abarca desde 1691 los bautismos de San José, pero los guarayos entran en San José en 1714, ¿no? O sea, Ah, llegaron mucho después, ¿no? Pero sí, sí, como te dije, hubieron varias misiones con presencia de indios guarayos en Mojos, ¿no? Pero sobre todo, hubo una que casi exclusivamente era de guarayos, ¿no? Que fue la misión de San Juan Bautista de Guarayos, ¿no? Que estaba ubicada entre el río Ubay, por el este, y el arroyo Saraipuy, ¿no? Por el oeste. Y ahí fueron reducidos guarayos y tapacuras fundamentalmente. O sea, San Juan Bautista es una misión un poco fantasmagórica, no sabemos mucho sobre ella, ¿no? Pero sí sabemos que estaba a cargo del padre Antonio María Mayorana en 1712, tal y como lo demuestra una inscripción en el libro de bautismo de Loreto. En 1713 sabemos que tenía alrededor de 1.300 almas reducidas, ¿no? Según un censo jesuítico. No se sabe bien cuándo desapareció San Juan Bautista, pero se estima que su declive pudo ocurrir entre 1718 y 1721, según las indagaciones que ha hecho María José Díez Gálvez, ¿no? Y luego de esto, sabemos que los guarayos fueron trasladados a Patrocinio, ¿no? Y de ahí que fueron trasladados a Loreto, y finalmente que una parte de ellos fue desplazada hasta las misiones más lejanas de la provincia, que eran Reyes, San Borja y San José. ujú. Bueno, ¿y esto era frecuente en la política de expansión de los jesuitas, que el traslado de indígenas de un pueblo a una nueva misión alejada de la ubicación original lo hacían siempre? Sí, sí, era muy frecuente. Aparte de Guarayos, en el libro de bautismo de San José se registra, por ejemplo, la entrada de Itonamas, de Tapacuras, de Chiquitos, de Ibocos, de Ibocas, de Jericeboconos. Todos estos eran originarios del área oriental del río Mamoré, ¿no? Estos son solo algunos. En menor medida tenemos charuonos, no sé si has escuchado hablar algún momento, que eran originarios del río Ibare, canisianas de la zona de San Pedro, poeboconos, de San Javier, ¿no? Hasta Mousutis y Vincasis, que eran de las misiones dominicas del río Beni, ¿no? Aracureonos, también de Loreto, no sé, Caderimonas, que eran de Santa Rosa, pero Santa Rosa del Chapare, ¿no? Mira, fíjate qué magnitud la de estos desplazamientos,
que, por ejemplo, como te dije, en el libro de San José se registra un charuono, ¿no? Que era de la zona del río Ibarre, o quizá vecino de San Javier, ¿no? Que fue bautizado en el pueblo de Maniqui. O sea, no sabemos exactamente dónde estuvo el pueblo de Maniqui, pero suponemos que estuvo en las inmediaciones del río Maniqui, ¿no? O un indio chiquito que venía desde la región oriental del Mamoré, de la zona limítrofe de Mojos con Chiquitos, ¿no? Que fue bautizado en Simay. Simay es una aldea del río Beni, que probablemente estuvo emplazada en el mismo lugar donde hoy se encuentra la comunidad indígena Simay, ¿no? A unos 20 kilómetros río Beni abajo de Ah, Covendo. Sí, impresionante, ¿no? Pero bueno, después en otras misiones, como en Loreto, por ejemplo, también tenemos registros de individuos, Baures, Movimas, Vescapinas, que eran unos indios de la zona de San Luis, ¿no? Caurunas de San Pedro, están todos registrados en el diccionario etnohistórico de Mojos y sus alrededores, que recientemente se ha publicado en la colección Scripta Autóctona, ¿no? Pero hay itonamas de Magdalena, movoconos de San Ignacio, indios que eran vecinos de Trinidad, ¿no? Algunos fueron capturados por los neófitos de Loreto, como te mencionaba antes, ¿no? Sobre todo aquellos grupos que se encontraban en estado salvaje, ¿no? Pero otros simplemente eran desplazados por los jesuitas y otros han debido desplazarse por su cuenta entre los pueblos, ¿no? Quizás para visitar parientes, quizás acompañando a los jesuitas en sus mismos viajes, ¿no? Quizás escapaban de un pueblo y acababan en otro. Lo cierto es que no conocemos las condiciones de todos esos movimientos, ¿no? no habían Pero entonces la tecnología de archivo que tenemos hoy. sí, tenían archivos, pero bueno, pasa que Hablemos, no. hablemos de lo concreto de San José de Mojos, el libro de bautismos que ustedes han escarbado, examinado. ¿Qué población se registró? ¿Se puede saber qué población se registró en el comienzo de esa misión? Mira, el libro de bautismo de San José lamentablemente está incompleto, ¿ya? Así que no es posible responder a esta pregunta con exactitud. Sin embargo, sí se puede decir que los bautismos más tempranos que registra el libro son de indios isabibacanas y de indios sucubanas, ¿no? Que son dos grupos que aún están pendientes de afiliar en términos etnolingüísticos, es decir, no sabemos qué lengua hablaban, no sabemos con quiénes estaban emparentados, suponemos con quiénes pudieron estar emparentados, pero no lo sabemos de manera precisa, ¿no? Estoy trabajando justo en eso en la actualidad, ¿no? Son bautismos realizados en 1691, como te decía, ¿no? Pero luego, desde 1692 en adelante, tenemos bautizos de caderimonas, de idionos, de sanaboconos, en mayor medida, ¿no? Después, más tarde, aparecen cabitus, que probablemente eran originarios de la zona del río Cabito, ¿no? Maniquis, probablemente originarios de la zona del río Maniqui, moroyonos, que son uno de los grupos que menciona Aguiluz en 1696, cuando habla de los grupos con los que se fundó la misión de San José, ¿no? También hay Cusubes, hay muchísimos, ¿no? Estamos hablando de 72 etnónimos, si no me equivoco, que se registran en el libro de bautismo de San José. 72 etnónimos. Claro, esto no significa que todos hagan referencia a un mismo grupo étnico independiente de los demás, un grupo étnico igual una lengua. No, esto no es así, ¿no? Pueden ser parcialidades o subgrupos, ¿no? De un mismo grupo. Pueden ser nada más que nombres de individuos que habitaban en una misma aldea, ¿no? O sea, pero son, a fin de cuentas, 72 etnónimos, ¿no? Y luego, las últimas partidas del libro están fechadas, bueno, la última partida está fechada el 28 de diciembre del 74, no, del 74, de 1724, ¿ya? Esa es sí, esa es la última partida del libro, ¿no? Después no se registra más nada, lo que sugiere que quizás este libro fue el primer libro de bautismos y que probablemente en 1725 se inauguró otro libro, del cual
no tenemos, son solo hipótesis, ¿no? No tenemos registro, ni tampoco lo tenemos en físico, no sobrevivió hasta hoy, ¿no? Y bueno, las últimas partidas sí, igual, son de Iriono, de Cavitus, de Chiquitos, hay Tonamas, hay Vincasis, hay Maniquíes, Guarayos, Sanabocono, todo, ¿no? En términos cuantitativos, aún estoy sistematizando la información, o sea, no puedo decirte qué número de almas hubo en la misión en el año 91, qué número de almas hubo en el año 1724. Además, que como también el libro está incompleto, es imposible saberlo. Pero hay censos de mojos, censos muy generales, que dicen que, por ejemplo, en 1696 en San José tenía 4.000 almas. Es algo muy, muy abstracto, ¿no? 4.000 almas, además un número cerrado, no un número redondo. O que en 1713 habían 2.105 personas bautizadas en San José, ¿no? Incluso hay un censo más tardío de 1748 que dice que habían 686 personas bautizadas, o sea, una cifra bastante menor, ¿no? A la de 30 años antes, ¿no? Hay una cosa que me queda la duda y no puedo dejarlo así, es que ¿cuándo empezó, cuándo se fundó San José de Mojos y cuándo se cerró? ¿Tienes una idea o tienes un dato preciso de eso? Se fundó, la fecha precisa no, pero el año sí, se fundó en 1691, justo cuando empiezan justo el año coincide con las primeras partidas del libro, 1691. Ese año se fundó San José. ¿Cuándo desapareció? No lo sabemos. María José Díez Galvez sugiere que pudo ocurrir en 1752. ¿Ya? Hay 1600. una 1752 Ah, alrededor de esa fecha. Hay un informe que quizás es anónimo, quizás conoces, bueno, es bastante conocido en los estudios históricos de Mojos, un informe jesuítico anónimo de 1754 que ya menciona que San José no existía, ¿no? O sea, ah. un parámetro, ¿no? Y luego tenemos este censo de 1748, ¿no? Que nos dice que todavía había población bautizada en San José, ¿no? O sea, entre 1748 y 1754 desapareció. Bueno, el tema en el escrito, en el artículo que ustedes han hecho, eh, me llama la atención lo de las filiaciones, lo de los nombres comunes de los indios guarayos que fueron bautizados. ¿Qué comentario me puedes dar así un poco de conclusión sobre los nombres? Por ejemplo, ustedes mencionan que en el bautizo, el cura reconocía el nombre, pero le anteponía otro de origen español, con lo que el nombre propio, Huarayo, quedaba en segundo lugar y eso aparentaba ser un apellido. Cosas como esa, ¿con qué frecuencia ocurrió? Sí, bueno, eran procesos de apellidización, ¿no? Eso pasaba en todos los grupos étnicos de mojos que fueron bautizados, ¿no? Si tenían ya un nombre de pila nativo, ¿no? O sea, como vos te llamas Juan Carlos, yo me llamo Sarú, ¿no? No tenían apellidos, evidentemente, como tenemos en la sociedad occidental, o como tienen ahora, ¿no? Los mismos guarayos, otros indígenas del Beni, ¿no? En este caso tenían nombres, no había una figura como un apellido, ¿no? Tenían nombres que podían ser nombres de pila, podían ser apodos, podían ser hipocorísticos, como José, al José le dicen Pepe, ¿no? Podían ser nombres humorísticos, de ahí algunos apodos, otros no, podían tener varios nombres, no era necesario que tuvieran solo uno, ¿no? Pero en el caso de los guarayos es distinto. O sea, en el caso de los guarayos son muchos los nombres, los antropónimos, ¿no? Guarayos. No hay una lista cerrada, puesto que el sistema onomástico guarayo se distingue como los demás sistemas onomásticos guaraníes por ser un sistema abierto, es decir, que no tienen un repertorio de nombres que puedan ser usados, sino todo lo contrario, ¿no? Que las opciones son tan amplias como la lengua lo permita, ¿no? De la antroponimia de los guarayos y de su análisis lingüístico se encargó más que nada la doctora María Agustina Morando, ¿no? Que lleva más de 10 años
estudiando las lenguas guaraníes de Argentina y de Bolivia, ¿no? Así que yo no puedo aportar mucho a este debate, pero sí puedo decir que las interpretaciones de los nombres de los guarayos que fueron reducidos en San José, se pudieron hacer a través de los registros lexicográficos de la lengua chiriguana, ¿no? De la chiriguana colonial, pero sobre todo de los materiales sobre el guarayo que existen de los siglos XIX y XX, ¿no? Y que han sido además ampliamente estudiados por la lingüista Suinta Danielsen. Otra cosa que me llama la atención y que debo preguntar en esta ocasión. Primero, debo recordar a los que nos siguen aquí en el programa que estoy conversando con Azaruk Yustel. Él es antropólogo, es licenciado en antropología en la Universidad Católica Boliviana, es becario en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, donde está trabajando ahora. ¿Me estás hablando desde qué Desde ciudad? Formosa, Argentina, sí. Desde Formosa, Argentina. Estamos conversando sobre algunos antecedentes de los indios guarayos en la provincia de Mojos Antigua, o sea, estamos hablando del siglo XVII y XVIII. Una pregunta que quisiera hacer es, decías antes que los guarayos obviamente hablaban el guaraní. ¿Era el guaraní su idioma original? ¿Se les impuso también el mojeño como lengua de evangelización? Sí, es lo que te mencioné, sí, sí y no. O sea, respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Era el guaraní del siglo XVI el mismo que el de ahora? Te pregunto yo a vos, ¿no? ¿O es el guaraní de ahora una sola lengua, ¿no? No, no No. es, ¿no? Hoy en día podemos identificar variantes, ¿no? Los guarayos actuales hablan una lengua de la rama boliviana, además de la familia lingüística tupi-guaraní, ¿no? En la que además incluyen las lenguas sirio-no, pauserna y la lengua yuki, ¿no? Sus antepasados en los siglos XIX y XX hablaron una lengua de la misma familia. Eso está clarísimo, sí, ¿no? Es muy probable entonces que los guarayos jesuíticos de Mojos también lo hicieran, ¿no? Lo que sí se puede decir es que el análisis antroponímico, o sea, de los nombres personales, de los nombres de los guarayos, ¿no? Señala que la lengua de los guarayos de San José era una lengua, digamos que guaraní, sí, pero vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Porque no sé si esta categoría, que es más moderna, es la adecuada, ¿no? Para clasificar una lengua de principios del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, sobre lo de si se les impuso el mojeño como lengua de evangelización, y no lo sabemos, ¿no? Y tampoco tuvo por qué, porque los jesuitas de Mojos no evangelizaban únicamente en la lengua moja, ¿no? Lo que sí se puede decir es que estos guarayos terminaron mimetizándose, ¿no? Entre las otras poblaciones, tanto mientras estuvieron en San José, o sea, residiendo en San José, como seguramente después de que San José desapareciera y fueran trasladados a otras misiones, ¿no? Ujú. En el artículo que han publicado no se refieren al tema que te voy a plantear ahora, pero la organización del Cabildo Español que fue trasladado a Mojos, ¿tuvo en San José la misma característica de las demás misiones? Es decir, ¿se enseñaron artes, oficios, manuales, música, por ejemplo? Y por supuesto, el libro de San José documenta además muchísimas categorías de oficios, ¿no? También distingue entre los miembros del pueblo y los miembros de la familia, es decir, aquellos que eran, además de autoridades, hay alcaldes, fiscales, hay capitanes, ¿no? Pero además de eso también tenemos herreros, tenemos enfermeros, tenemos músicos, sacristanes, etcétera. Sí, 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 fue un fenómeno igual al que se dio en el resto de las misiones jesuíticas de Mojos. Ujú. De hecho, ¿Tienes en tenemos, mente cuáles fueron las misiones jesuíticas que fracasaron? Bueno, hemos mencionado San José y San Juan Bautista, si no lo recuerdo mal lo que me dijiste ahora. ¿Y cuáles fueron cerradas? O decir, ¿cuáles fueron las que fracasaron? y no sé si fracasar podría ser el verbo correcto. Algunas sí fracasaron, como lo demuestra el abandono muy temprano de San Lorenzo entre los Movimas, ¿no? Que fue Ujú, abandonada en 1700, o San Miguel de Parabas, ¿no? Con los chiquitos Parabas, que fue abandonada en el 1697, 1699, ¿no? Incluso sí, podríamos decir que el mismo San Juan Bautista de Guarayo, ¿no? Duró un poco más de 10 años, ¿no? Pero sobre las demás,
se podría decir que desaparecieron antes de que los jesuitas fueran expulsados de los territorios de España, más que hayan fracasado, ¿no? O sea, no por ello no tuvieron sus logros, ¿no? Yo creo que ahí se podría incluir a San José, como te decía, aparentemente desapareció en 1752, ¿no? También tenemos a Santa Rosa del Chapare, ¿no? Que desapareció en 1730, 1740, no sabemos muy bien. A San Luis, ¿no? Desapareció en el 1756-58. También a San Pablo, que estaba muy cerca de Reyes, ¿no? En el 55, 1755, por ahí. Y capaz también a Patrocinio, ¿no? Estaba al noroeste de Loreto, ¿no? Desapareció en 1730, 1700, no, 1736 al 56, por ahí, ¿no? Y pero bueno, algunas duraron más y otras menos, ¿no? Pero yo creo que la mayoría en absoluto no pienso que hayan fracasado, ¿no? De hecho, a pesar de que San José fue una de las misiones que no sobrevivieron para presenciar la expulsión de la Compañía de Jesús, es una de las misiones más interesantes a nivel etnohistórica, ¿no? Etnohistórico. Bueno, este artículo debe ser el, el antecedente, la sala de espera para siguientes, seguramente. La investigación abre nuevos caminos, ¿no? Nuevas ideas para buscar, para seguir buscando. Azarú, muchas gracias. Si tienes algo que yo no te haya preguntado sobre este tema, San José especialmente. No, bueno, hay muchísimas cosas para mencionar sobre San José. Si quieres podemos hacer un día una entrevista solo sobre San José, cuando acabe de escribir bueno, y de sistematizar toda la información del libro. Pero hay una cantidad de etnónimos virtuales, grupos étnicos o subgrupos, ¿no? Que ni siquiera sabíamos que existían, no habían sido mencionados antes en la documentación que tradicionalmente estamos acostumbrados a usar los historiadores y los antropólogos que estudiamos a mojos, ¿no? Hay muchos grupos étnicos que están documentados en el libro de San José, unas veces de manera más superficial, otras veces de manera mucho más abundante, claro, más profunda, como es el caso quizás de los maniquíes, ¿no? Se ha hablado mucho de los indios maniquis o maniquíes, ¿no? Además, se menciona, ¿no? Que una de las 16 lenguas que se hablaban en Mojos a principios del siglo XVIII era la lengua maniquí, ¿no? Pero, ¿quién demonios eran esos indios maniquí, decimos, ¿no? Pues en el libro del bautismo de San José tenemos repertorios de listas, nóminas de gente maniquí bautizada. Es súper interesante. En lo que estoy trabajando justo ahora mismo es en una comparación de los antropónimos de todos estos grupos. O sea, de los maniquis, de los cusúes, de los moroyonos, Etcétera, mm, etcétera. ¿no? O sea, comparar los antropónimos para ver cuáles se asemejan entre sí, ¿no? Y quizás así establecer algún tipo de clasificación eh, más a nivel filogenética, quizás, ¿no? De quiénes, de estas unidades étnicas, ¿no? O sea, porque finalmente los antropónimos son mm, clases léxicas, ¿no? Son una unidad lingüística, son nombres propios, ¿no? Utilizando tus términos, precisamente, yo digo aquí como conclusión al tema que hemos conversado, radica en la importancia de los archivos, ¿no? Porque ustedes están revisando cosas que estuvieron depositadas ahí por un tiempo y hasta ahora recién se están abriendo. Y habrá muchos otros. Bueno, Azaru, muchas gracias nuevamente. Falta mm, 3 semanas para que termine el año, pero te deseo un 2026 muy fructífero en materia académica. Muchas gracias y tus palabras finales. En todas las materias, por favor. No, muchas gracias a vos también, Juan Carlos. Siempre es un placer participar en tu programa. Así que hasta la próxima y felices fiestas, por supuesto, a vos y a todos los oyentes.
Antes de cerrar, agradecemos la audiencia en muchos lugares. En Trinidad, varias ciudades del Beni, varias ciudades de Bolivia. Sabemos que nos escuchan, por ejemplo, en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, gracias a los paseños, cruceños y cochabambinos. Gracias a los amigos que nos siguen en Europa, en otros lugares como Estados Unidos y, claro, en varios países de América. Bueno, ahora sí, ponemos fin al programa de hoy. Espérenos porque volveremos dentro de 7 días.